Vamos a comenzar la clase. Bien, para recordar un poco lo que vimos la clase pasada, hablamos de configuración externa del corazón, vimos su forma. Algunos de los autores la describen como de forma piramidal, de base, eh, triangular y de vértice, que se dirige siempre hacia la izquierda, y otros describen de forma mucho más simple como un cono aplanado, que tiene una base, un vértice, tres caras y tres bordes. Sabemos que su base está orientada siempre hacia posterior superior y a la derecha, su vértice hacia anterior inferior y a la izquierda, que tiene tres caras que son anterior, izquierda e inferior o posterior inferior, o también llamada external, pulmonar y diafragmática, y tiene tres bordes, uno que se orienta hacia la derecha y dos que se orientan hacia la izquierda, llamados superior izquierdo e inferior izquierda. Hablamos de los detalles de la configuración externa o de las estructuras anatómicas que podíamos ver en ella. Y hablamos principalmente de los surcos, de los dos grandes surcos que tiene el corazón, el longitudinal y el transverso, siendo el longitudinal el que divide y separa a ambas aurículas o atrios y a ambos ventrículos, y por lo tanto se llaman interventricular e interauricular o interatrial. Y siendo el surco transverso, o también llamado surco coronario, el que atraviesa al corazón en ese sentido, de forma transversal, y separa a las aurículas de los ventrículos. Por lo tanto, teníamos un surco aurículo ventricular derecho e izquierdo. Y que por encima de estos surcos íbamos a encontrar, ¿cierto?, a la base del corazón, donde podíamos observar que llegaban las venas a ambas aurículas, las venas cava superior e inferior, y las venas pulmonares a los atrios, al atrio izquierdo, y también podíamos observar que de los ventrículos, que no son parte sí de la base, emergían las arterias, en este caso del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo, la arteria aorta. Y de esa manera vimos la configuración externa del corazón. Por lo tanto, hoy nos corresponde ver lo que se encuentra por dentro, ya para finalmente poder entender un poco cómo circula la sangre por el corazón. Bien, entonces vamos a hablar de configuración interna. Sabemos que el corazón es un órgano muscular hueco, por lo tanto en su interior vamos a ver que estas cuatro cavidades que lo conforman están completamente excavadas. Hablo de las dos aurículas que se encuentran hacia superior y dos ventrículos que se encuentran hacia inferior, ¿ya? Con respecto a las aurículas, estas tienen características comunes, es decir, que ambas se asemejan en ciertas características, como por ejemplo en sus formas. Tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, o también llamado atrio, ¿cierto? Atrio derecho, atrio izquierdo, tienen forma cuboidea. Los micrófonos, por favor. Bien, tienen forma cuboidea, eso quiere decir que en ellas se presentan 6 paredes o 6 caras, ¿ya? A diferencia de los ventrículos, estos atrios van a estar constituidos por paredes muy delgadas. Al igual que todo el corazón, están recubiertos por sus 4 cubiertas, es decir, están recubiertas por pericardio, por epicardio, por miocardio y por endocardio, ¿ya? Pero si observamos la configuración de los atrios con respecto a los ventrículos, podemos ver de forma inmediata que la capa del miocardio siempre es de mayor grosor en los ventrículos que en las aurículas, ¿ya? Porque estos atrios tienen paredes muy delgadas, pero eso no quiere decir que no tengan miocardio. Además, dentro de las aurículas vamos a encontrar orificios venosos, en ambas. ¿Por qué? Recordar que en los atrios llegan siempre las venas, van a converger a ellas siempre las venas, es decir, siempre van a llegar la sangre que se devuelve al corazón hacia los atrios. Al atrio derecho va a llegar la sangre que no tiene oxígeno,
que viene con los desechos de nuestros propios órganos. Es decir, va a llegar la vena cava superior, la vena cava inferior, y también llega el seno venoso coronario, que es este seno que se observa desde la cara posterior inferior del corazón, y que trae el retorno venoso del propio corazón. En el atrio izquierdo, sin embargo, van a llegar las venas pulmonares, que son 4, 2 izquierdas y 2 derechas, y que traen la sangre oxigenada, que ya ha pasado por el proceso de hematosis a nivel pulmonar, y que se tiene que devolver al corazón para que ésta pueda ser impulsada hacia todos los tejidos. Bien, por lo tanto, en ambos atrios tenemos que observar en su interior orificios de desembocadura de las venas. Por un lado, de las venas cavas y del seno venoso coronario, en el lado derecho, y en el lado izquierdo de las venas pulmonares. También observamos orificios valvulares que son llamados orificios aurículos ventriculares, que son estos que se observan a este nivel, en la unión entre el atrio y el ventrículo de cada lado, donde se va a insertar una válvula aurículo-ventricular, derecha en el caso de la unión de la aurícula derecha con el ventrículo derecho, e izquierda en el caso de la unión de la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Estas válvulas, como todas las válvulas del corazón, lo que hacen es regular el paso del flujo sanguíneo. Y también dentro de los atrios vamos a encontrar pilares musculares de segundo orden y pilares musculares de tercer orden, pero no así pilares de primer orden. ¿Ya? Esa es una particularidad de los atrios, que tienen pilares de segundo y de tercero, mayor cantidad de tercer orden, pero no de primer orden. Hablando de las características particulares de cada una de las aurículas, vamos a definir en ellas y en cada una de sus paredes algunas estructuras importantes de reconocer. ¿Ya? Como son cuboidías, tienen 6 paredes. La pared posterior de la aurícula derecha está relacionada con una estructura que se llama crista galli y que tiene la función de distribuir el flujo sanguíneo que llega al atrio derecho. ¿Ya? Aquí está mostrada en esta parte, porque este es un corte que atraviesa desde la pared posterior hasta la pared externa de la aurícula, y por lo tanto queda aquí instaurada en esta fotografía, ¿ya? Pero es una cresta en sentido vertical, ¿cierto? Que va a atravesar de superior a inferior la parte posterior de la aurícula. En la pared anterior de la aurícula derecha vamos a encontrar este orificio, que es el orificio valvular de este atrio, que se denomina orificio aurículo-ventricular, porque en él se va a insertar la válvula aurículo-ventricular derecha, denominada como válvula tricúspide, ¿ya? Que es la válvula que va a permitir regular el paso del flujo sanguíneo desde el atrio derecho hacia el ventrículo derecho, y que cuando pase esta sangre que pasó al ventrículo no se devuelva. Bien. La pared superior, que es la que vemos acá, vamos a encontrar la desembocadura de la vena cava superior. Cuando yo hablo de desembocadura es porque voy a observar un orificio, ¿ya? Aquí la foto no me permite observarlo porque me lo está mostrando desde externo, ¿sí? Abrieron la aurícula desde la pared externa. Tendría que verlo desde inferior a superior para poder verificar el orificio que se encuentra en la pared superior de la aurícula derecha, ¿ya? Pero como llega la cava superior a este atrio, tengo que encontrar sí o sí una desembocadura de la vena cava superior, que es por donde ingresa al atrio derecho. La vena cava superior va a traer el retorno venoso de qué parte de nuestro cuerpo. ¿Creen ustedes si se llama vena cava superior? Cabeza, cuello, extremidad superior, profe, ¿no? Sí. ¿Ya?
su nombre lo dice, la vena cava superior trae el retorno de la cabeza, del cuello, de las extremidades superiores y además del tórax, ¿ya? Porque a ella va a llegar de forma paralela, ¿cierto?, a desembocar sobre la cava superior una vena que se llama vena figo, que trae el retorno venoso del tórax, ¿ya? Y la vena cava inferior, que también desemboca en el atrio derecho, vamos a ver su desembocadura en lo que corresponde en la pared inferior, es decir, aquí, ¿ya? Y aquí observamos la desembocadura de la vena cava inferior y también la desembocadura del seno venoso coronario, que es este seno que trae el retorno venoso propio del corazón, y la vena cava inferior, que es la vena que va a traer finalmente el retorno venoso del abdomen, de la pelvis y de las extremidades inferiores. Bien. En la pared externa de la aurícula vamos a encontrar que está recubierta de pilares musculares de tercer orden. Para que entiendan, los pilares musculares son parte del tejido del miocardio del corazón y se van adhiriendo al endocardio, a la última capa que tapiza el corazón dentro de las cavidades, ¿ya? Y son de tres tipos, de primero, de segundo y de tercer orden. Permiten la contracción tanto del atrio como de los ventrículos. ¿Bien? Los de primer orden tienen forma, no sé si puedo dibujar aquí, sí. Los de primer orden tienen forma de dedo, ¿ya? Lo llaman digitiformes, porque uno de sus extremos se encuentra adherido al endocardio y el otro extremo se encuentra libre. ¿Sí? Así son los de primer orden. Yo siempre les digo que el extremo que se encuentra adherido al endocardio se ve claramente que está adherido, o sea, que está pegado a esta capa que es el endocardio, y que el extremo libre se encuentra relativamente libre, porque siempre lo vamos a relacionar con las cuerdas tendinosas de las válvulas auriculos ventriculares, que vamos a conocer cuando veamos los ventrículos. ¿Bien? Estos son los de primer orden. Los de segundo orden tienen dos extremos adheridos al endocardio y un extremo libre, ¿ya? Tienen forma de arco o tienen forma de puente. Son difíciles de reconocer, parecen como telas de arañas dentro del endocardio, pero generalmente se encuentran en mayor cantidad dentro de los ventrículos. Las aurículas igual tienen, pero tienen en mayor cantidad pilares de tercer orden, ¿ya? Un pilar de segundo orden tiene un extremo adherido al endocardio, un extremo libre y otro extremo adherido al endocardio. Son como arcos. ¿Sí? Este sería el extremo adherido al endocardio, este sería el otro extremo adherido al endocardio y este sería el extremo libre. Bien, cuando los vemos como puentes, los vemos de esta manera. Un extremo adherido al endocardio, un extremo libre y otro extremo adherido al endocardio. ¿Sí? Como puente. Extremo adherido, extremo libre, extremo adherido. ¿Bien? Y finalmente, los pilares de tercer orden se encuentran completamente adheridos al endocardio, ¿ya? Teóricamente los definen, los podemos dibujar así horizontal o también así, bien, en sentido oblicuo, los definen como esculpidos por sobre el endocardio, son como líneas, yo le digo que son como estrías por sobre el endocardio. Y eso es lo que vemos aquí, específicamente en la cara externa de las aurículas que se encuentran rellenas de pilares de tercer orden. ¿Bien? Primer orden, segundo orden y tercer orden. Pilares musculares. En la pared interna de la aurícula derecha vamos a encontrar una fosa que se denomina fosa oval,
que es lo que observamos con el número 3 en la fotografía, y esta fosa es el vestigio de un agujero que se encuentra entre aurículas en nuestra vida embrionaria. ¿Ya? Recuerden que cuando nosotros estamos dentro del vientre, ¿cierto? Desarrollándonos en nuestra vida embrionaria, dentro del útero, existe comunicación entre las aurículas, ¿ya? Porque nuestros pulmones, nosotros estamos inmersos en un ambiente líquido dentro del útero, estamos en un líquido amniótico, ¿ya? Comemos líquido, respiramos líquido, jugamos con el líquido, etc. Por lo tanto, nuestros pulmones no son capaces de tener aire dentro de ellos, tienen agua. Y por lo tanto, si tienen agua, ustedes comprenderán que no son capaces de realizar el intercambio gaseoso. Bien, y por lo tanto no son capaces de oxigenar la sangre. Y esa oxigenación de sangre a nivel embrionario, cuando estamos gestando, ¿cierto? Lo hace la madre a través de la placenta. Y por lo tanto, mientras se desarrolla nuestro corazón y nuestros demás órganos, este corazón tiene una comunicación auricular que corresponde a un agujero que se denomina agujero botal. Botal, como bota, pero con L. ¿Sí? Agujero botal. Y cuando nacemos y damos nuestro primer suspiro o nuestra primera respiración a través del llanto, ¿cierto? Nuestros pulmones se llenan de aire y este agujero botal debiese estar completamente sellado. Y cuando se sella, se convierte en lo que conocemos ahora como fosa oval. ¿Ya? No puede existir comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda o entre ventrículo y ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿ya? Porque si no existiría combinación entre sangre no oxigenada con sangre oxigenada, ¿ya? Un segundo, chiquillos, denme un segundo. Ya. Entonces, en la pared interna del atrio derecho vamos a encontrar la fosa oval, que es el vestigio del agujero botal que teníamos en el desarrollo embrionario, ya porque no debe haber comunicación entre sangre sin oxígeno y sangre oxigenada. Bien, también en este atrio, perdón, en esta pared vamos a encontrar al tabique interauricular, que es el que separa un atrio con respecto al otro. Aclararles también que así como en la configuración externa teníamos surcos, surco interauricular, surco interventricular, ¿ya? Aquí dentro del corazón estos surcos se convierten en tabiques, ¿ya? Por lo tanto también vamos a tener un tabique interauricular y un tabique interventricular, que va a estar delimitando la separación de estas cavidades, ¿sí? Algo que se me fue comentarles en la pared inferior, donde encontramos la desembocadura de la vena cava inferior y del seno venoso coronario, es que donde están ambas desembocaduras se encuentran unos vestigios valvulares, ¿ya? Digo vestigios porque no son válvulas propiamente tal, pero que cumplen la función como una, ya que es regular la entrada del flujo sanguíneo que traen estas venas, ¿sí? La válvula que acompaña a la desembocadura del seno venoso coronario es la válvula de Tevesio, que es ese pliegue que vemos ahí de color blanco, ¿bien? Y la válvula que acompaña a la desembocadura de la vena cava inferior es la válvula de Eustaquio. Tevesio, la que acompaña a la desembocadura del seno venoso coronario, y Eustaquio, la que acompaña a la desembocadura de la vena cava inferior. Bien. Con respecto a la aurícula izquierda, que es la que observamos aquí, también tiene 6 paredes porque es cuboidea, ¿ya? Se orienta de forma distinta un poco a la aurícula derecha, donde en la pared superior, ¿cierto? Que es la que vemos aquí, vamos a encontrar los orificios de las venas pulmonares, tanto los izquierdos como los derechos, ¿ya?
Existen 4 venas pulmonares. Los pulmones, chiquillos, están conformados por lóbulos y de cada lóbulo pulmonar tiene que salir una vena pulmonar, ¿ya? Porque la sangre no oxigenada se tiene que distribuir en todo el parénquima pulmonar para poder hacer un intercambio gaseoso adecuado, ¿ya? Es cierto que uno de nuestros pulmones tiene 3 lóbulos y que otro, que es el izquierdo, tiene solo 2, ¿ya? Pero existe una anastomosis dentro del pulmón derecho, perdón, sí bien digo, dentro del pulmón derecho, que, donde se juntan 2 de sus venas para formar solamente, finalmente, 2 venas pulmonares por el lado derecho y 2 venas pulmonares por el lado izquierdo, ¿ya? Y por eso dentro del atrio izquierdo vamos a encontrar en su pared superior los orificios venosos de las 4 venas pulmonares, las 2 izquierdas y las 2 derechas. ¿Bien? Esto es superior, aquí. Por lo tanto, hacia inferior, acá, vamos a encontrar el orificio aurículo-ventricular izquierdo, ¿ya? Donde va a insertarse la válvula aurículo-ventricular izquierda, que corresponde en este caso a la válvula mitral o a la válvula bicúspide, ¿ya? Que es la que va a regular el paso del flujo sanguíneo de sangre oxigenada desde el atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo y que esta sangre que pasó no se devuelva al atrio. ¿Bien? La pared anterior va a estar relacionada con los grandes vasos sanguíneos, ¿ya? Específicamente con la arteria aorta. Y la pared posterior va a estar relacionada con la base de esta aurícula. En la pared externa, que es la que no vemos específicamente porque la sacaron, vamos a encontrar igualmente como la derecha pilares musculares en su mayoría de tercer orden. Y en la pared interna, que es la que está enfocada, ¿cierto? Allá, vamos a encontrar igual, se ve parte de la fosa oval, en menor cantidad que en el atrio derecho. Bien, pero igual se ve, porque es una fosa que delimita a ambos atrios, está entre medio de ambos atrios, y vemos también el tabique interauricular. ¿Ya? Sí, ya, muy bien. Con respecto a los ventrículos, también son estas cavidades, ¿cierto?, que cumplen la función de recepcionar la sangre que proviene de los atrios. Tienen forma cónica, de base superior y de vértice inferior. Eh, Tienen características comunes entre ambos, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, las cuales son, primero, ambos contienen un orificio eh, auriculoventricular, donde vamos a encontrar a las válvulas auriculos ventriculares, que son las que ya conocen, la del lado derecho llamada válvula tricúspide y la del lado izquierdo llamada válvula bicúspide, que más adelante vamos a ver por qué tienen esos nombres, y más que nada es por la conformación de cada una de ellas, ¿ya? Y también tienen orificios que son orificios a nivel del origen de las arterias que emergen desde los ventrículos, y es donde se van a insertar las otras válvulas cardíacas que son denominadas válvulas sigmoideas, ¿ya? Válvula sigmoidea derecha en el caso del ventrículo derecho y válvula sigmoidea izquierda en el caso del ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Cómo se relacionan con las arterias que emergen desde estos ventrículos? También las llaman de acuerdo al nombre de cada arteria, ¿ya? Por lo tanto, en el ventrículo derecho vamos a encontrar a la válvula pulmonar, porque se relaciona directamente con el tronco pulmonar, y en el ventrículo izquierdo vamos a encontrar a la válvula aórtica, porque se relaciona con la arteria aorta.
Y dentro de los ventrículos, a diferencia de los atrios, vamos a encontrar a los pilares musculares de igual manera, pero a los tres. Existen pilares de primer orden, de segundo y de tercer orden dentro de los ventrículos. En cambio, en las aurículas solamente encontramos de segundo y de tercero. Bien. El ventrículo derecho tiene tres paredes, una interna, otra anterior y otra posterior. Vamos a encontrar en él a esta válvula, ¿cierto?, dentro del agujero auriculoventricular, la válvula tricúspide, que se denomina de esa manera porque está conformada por tres valvas, y por eso le dan el nombre de tricúspide, ¿ya? Cada una de sus valvas tiene estas cuerdas tendinosas que se van a ir a insertar sobre un pilar de primer orden. Y ahí los vemos, ¿ya? A estos pilares de primer orden que tienen forma de dedo, digitiformes, ¿sí? Un extremo adherido, un extremo relativamente libre, les decía yo, porque se inserta sobre él las cuerdas tendinosas, ¿ya? Dentro del ventrículo, además, vamos a ver a los otros pilares, como los de tercer orden, que es lo que vemos aquí, ¿cierto? En la pared anterior del ventrículo. Y los pilares de segundo orden, que aquí vemos un pilar que es como un puente, extremo adherido, extremo libre, extremo adherido. Bien, también se observa parte del tabique, ¿cierto?, interventricular, y lo que se observa allá arriba, con el número 8, es el orificio de la válvula sigmoidea derecha, donde se va obviamente a insertar esta válvula sigmoidea derecha o válvula pulmonar, ¿ya? Que tiene otra configuración distinta a estas válvulas aurículos ventriculares. Si ustedes se fijan, no tienen cuerdas, ¿ya? Están conformadas por tres valvas, pero estas valvas se encuentran unidas por nódulos, ¿ya? Y por lo tanto, la apertura y cierre de estas valvas está determinada por la presión que ejerce la sangre que está dentro del ventrículo al ser bombeada por él. En cambio, la apertura y cierre de las válvulas aurículos ventriculares va a estar determinada por la contracción de los pilares musculares, que van a tensar estas cuerdas tendinosas y van a permitir su apertura y luego su cierre. El ventrículo izquierdo en él se describen cuatro paredes, una anterior, otra posterior, una interna y la externa. Dentro de sus paredes vamos a encontrar pilares de tercer orden, pilares de segundo orden y de primer orden, ¿ya? Al igual que el ventrículo derecho, vamos a ver que los pilares de primer orden están directamente relacionados con las cuerdas tendinosas, en este caso de la válvula auriculoventricular izquierda, que corresponde a la válvula bicúspide, y que la gran diferencia con la otra es que su nombre lo dice, es bicúspide, quiere decir que tiene solamente dos valvas. Bien. También vamos a encontrar dentro de este ventrículo el orificio de la válvula aórtica o sigmoide izquierda, que en la imagen no se observa, ya lo podemos ver aquí, donde vamos a encontrar a la segunda válvula sigmoidea, que corresponde a la sigmoidea izquierda, ¿cierto?, que tiene la misma configuración que la válvula pulmonar, a diferencia de que esta va a tener dos orificios en sus costados, ya que corresponden también al origen de las arterias que van a ir a irrigar propiamente al corazón, ¿ya?, que son las arterias coronarias. Pero esta válvula funciona de igual manera que la válvula sigmoidea pulmonar, ¿ya? Se abre y se cierra por la presión que ejerce el flujo sanguíneo que va a bombear el ventrículo izquierdo. Una particularidad del ventrículo izquierdo es el grosor de su miocardio, ya que si ustedes lo observan, debiese ser mucho más grueso que el miocardio del ventrículo derecho, ¿ya?
La razón es fisiológica, porque si ustedes piensan, el ventrículo, ahora que lo vemos así, se nota que el ventrículo izquierdo es más grueso que el ventrículo derecho, ¿ya? El ventrículo derecho tiene la función de impulsar la sangre hacia los pulmones, ¿ya? Por lo tanto, para que se abra esta válvula sigmoidea pulmonar, la presión que debe vencer este ventrículo es la presión que tiene este vaso sanguíneo y que traen los pulmones, ¿ya? En cambio, este ventrículo, el izquierdo, debe bombear la sangre hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo, ¿bien? Por lo tanto, la presión que tiene que vencer, que tiene este vaso sanguíneo, que es la aorta, es mucho mayor que la presión pulmonar, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza de contracción de este ventrículo izquierdo tiene que ser mayor que la fuerza de contracción del ventrículo derecho, y por eso su miocardio es de mayor grosor. Lo que también podemos observar aquí es el tabique interventricular, que es esto que se encuentra en el centro, ¿ya? Que me permite separar al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Bien. Con respecto a las válvulas cardíacas, vamos a decir que generalmente son 4. En total en el corazón hay 6. 4 que se comportan como verdaderas válvulas y 2 de ellas que se comportan como vestigios valvulares, ¿ya? Que son las que encontramos en la aurícula derecha, la válvula de Tevesio y la válvula de Eustaquio. Pero las que realmente se comportan como una válvula cardíaca son la válvula bicúspide y tricúspide, que son las aurículos ventriculares, las que vemos aquí, y las válvulas sigmoideas, ay, perdón, ¿ya? Que son estas que vemos acá, ¿bien? Que están en el origen de los vasos sanguíneos. La válvula tricúspide y la válvula bicúspide están conformadas por valvas. La válvula tricúspide tiene 3, una que es anterior, otra posterior y otra interna o septal, ¿ya? Anterior, posterior, interna o septal. Y la válvula bicúspide, algunos autores dicen que tiene una válvula derecha o válvula mayor, perdón, valva derecha o valva mayor y otra valva izquierda. Y otros autores definen que tiene una valva anterior y otra posterior. ¿Ya? Según Testiti y Leterrier, que es lo que vamos a estudiar nosotros, tiene una valva derecha y una valva izquierda. ¿Bien? Cada valva va a terminar en un vértice y va a insertarse en ese vértice sus cuerdas tendinosas que le van a permitir relacionarse con los pilares de primer orden, los cuales van a tensarse para poder abrir estas valvas y se van a relajar para poder cerrar a estas válvulas. Bien. Las válvulas sigmoideas tienen otra conformación, la forma que tienen son, si separáramos y abriéramos, no las tengo por aquí, abriéramos el vaso sanguíneo, podríamos ver que la conformación de las valvas de esta arteria son como nidos de paloma. Así. Ay, yo soy pésima dibujando, ¿ya? Pero lo intento. Bien, así son las valvas. Si yo abro el vaso sanguíneo me voy a encontrar con 3 niditos de paloma. Y estas se cierran de forma hermética porque se unen a través de un nódulo. Bien, tanto la de la aorta como la de la arteria pulmonar. Bien, y como les decía, funcionan de manera distinta. Con respecto a las válvulas aurículos ventriculares, porque estas se abren por la presión del flujo sanguíneo y se cierran cuando ya ha dejado de bombear el ventrículo esta sangre, ¿ya? Y eso es lo que quiero que veamos en el video. Me dan un segundo para mostrárselos.
Bien. ¿Ven el video, cierto? Sí, profe. Ya. Vamos a ver aquí. Bueno, ahí estamos viendo la configuración interna de un ventrículo. Lo que ven ahí, ¿cierto? Son pilares de primer orden. Están las cuerdas tendinosas. Si no me equivoco, este es el ventrículo derecho. Ya, lo que está allá es la válvula pulmonar. Aquí vemos el orificio auriculoventricular. Y lo que va a mostrar ahora, vamos a adelantarlo un poquito, si no se va a demorar mucho. Aquí está. Ya. Lo mismo, ahora estamos en el ventrículo izquierdo. Está mostrando el recorrido de la sangre. Y ahora va a mostrar las válvulas. Un segundito. Ya miren, ahí observamos las dos válvulas del lado izquierdo. La válvula mitral, si ustedes se fijan, tiene dos valvas. Y lo que se ve ahí arriba es la válvula sigmoidea aorta, que si ustedes se fijan, no tiene cuerdas tendinosas, sino que se abre por la presión del flujo sanguíneo que va entrando dentro del ventrículo. ¿Ya? Esa es una. Y la otra que se muestra directo las válvulas sigmoideas. Vamos a verla por aquí. Esto es lo que yo les decía, que tienen forma de nidito de paloma, ¿cierto? Las valvas de las sigmoideas, si ustedes se fijan ahí, hay una, dos y tres. Y ahí la vemos. Válvula sigmoidea pulmonar. Uy, no alcancé. Miren lo que se observa ahí abajo, que es parte del ventrículo, y se ven los pilares musculares de primer orden, y estos que parecen telas de arañas que se cruzan para un lado, para el otro, son de segundo orden. Válvula sigmoidea aórtica. ¿Cómo podemos reconocer cuál es una y la otra? Por eso, por los orificios que tiene la válvula sigmoidea aórtica a sus costados, porque recuerden que en la aorta, al nivel de la válvula, se originan las arterias coronarias. Por lo tanto, siempre que veamos una válvula que tiene un orificio a un lado, el otro orificio está por acá, y otro orificio hacia el otro lado, es porque corresponde a la válvula sigmoidea aórtica, ya que desde esos orificios están naciendo las arterias coronarias. Bien. Y de esa manera terminamos con la configuración interna del corazón, y así ustedes pueden ser capaces de entender la circulación cardíaca, es decir, cómo la sangre circula a través de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. ¿Ya? Se divide el corazón en dos partes, en un corazón derecho y en un corazón izquierdo, y por lo tanto se definen dentro de la circulación cardíaca dos tipos de circulación: una circulación menor y una circulación mayor.
La circulación menor es la que también se denomina circulación pulmonar y es la encargada de llevar la sangre sin oxígeno hacia los pulmones para que ésta pueda oxigenarse a través del proceso de hematosis que se produce a nivel pulmonar, el intercambio de gases entre aire y sangre, y de esa manera pueda regresar al corazón. ¿Bien? En cambio, la circulación sistémica o la circulación mayor, como también se conoce, sistémica o general, o circulación mayor, es la que tiene la función de bombear la sangre oxigenada hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo, entregarle los nutrientes, los gases necesarios a los tejidos y que estos tejidos después nos entreguen sus desechos y esta sangre que ya fue ocupada se devuelva de nuevo a nuestro corazón para que vuelva a ocurrir el ciclo de oxigenación. ¿Ya? Se denomina una menor, que es la pulmonar, porque su recorrido es menor, o sea, va desde el ventrículo derecho hasta el pulmón y regresa hasta el atrio izquierdo. Y se considera circulación mayor a la circulación general o sistémica, o la del lado izquierdo del corazón, porque su recorrido es mayor, va desde el ventrículo izquierdo, pasa por todos los tejidos de nuestro cuerpo a través de la arteria aorta, los tejidos nos devuelven los desechos, se devuelve esta sangre por todas las venas de nuestro cuerpo hasta el atrio derecho y ahí recién termina la circulación mayor. ¿Ya? De forma específica, la circulación pulmonar va a comenzar desde el ventrículo derecho, cuando a él ya ha llegado la sangre que no tiene oxígeno a, al paso de ella, ¿cierto?, a través de la válvula aurículo-ventricular derecha. Comienza entonces la circulación menor o pulmonar desde el ventrículo derecho del corazón. Pasa al tronco pulmonar para irse hacia los pulmones a través de la válvula sigmoidea pulmonar, que es la que vemos ahí. ¿Sí? Atraviesa el tronco pulmonar y cuando se divide en dos arterias, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha, se distribuye el flujo sanguíneo de sangre no oxigenada hacia ambos pulmones, donde va a llegar a los capilares, ¿cierto? Para que se pueda oxigenar a través del proceso de hematosis, que es el intercambio de gases entre el aire y la sangre. La sangre se oxigena y se tiene que devolver al corazón y se devuelve oxigenada a través de las venas pulmonares, ¿ya? Porque recuerden que las venas son las únicas convergentes, las arterias no, las arterias son divergentes. Por lo tanto, la sangre se devuelve al corazón a través de las 4 venas pulmonares, que son las 2 venas pulmonares derechas y las 2 venas pulmonares izquierdas. Y llega la sangre oxigenada de esta manera al atrio izquierdo de nuestro corazón. Cuando llega la sangre oxigenada al atrio izquierdo, ahí termina la circulación menor o pulmonar del corazón. Por lo tanto, la circulación mayor comienza cuando la sangre oxigenada ha pasado al ventrículo izquierdo del corazón y este ventrículo izquierdo bombea la sangre con oxígeno hacia los tejidos de nuestro cuerpo, traspasando esta sangre a través de la válvula sigmoidea izquierda o la válvula aórtica hacia la arteria aorta, que es la encargada de distribuir el flujo de sangre oxigenada hacia todo nuestro cuerpo. Más adelante vamos a conocer que esta arteria aorta se distribuye por todo nuestro cuerpo, se divide en 3 porciones. En arteria aorta ascendente, que es la primera porción, que es la que vemos desde su nacimiento desde el corazón. En arteria aorta descendente, donde vamos a encontrar a la arteria aorta torácica y la arteria aorta abdominal, que a medida que va recorriendo nuestro cuerpo, se va abriendo con distintas colaterales para llegar a todos los órganos de nuestro cuerpo. La arteria aorta entrega la sangre oxigenada a los órganos que la necesitan, ¿cierto? Esto la reciben y luego eliminan hacia la sangre venosa los desechos de sus procesos metabólicos y fisiológicos.
¿ya? La sangre venosa, con también el sistema linfático, se llevan los desechos de nuestro cuerpo, y estos son recepcionados, ¿cierto?, a través de la cava superior y cava inferior, y también del seno venoso coronario, que trae el retorno venoso del corazón, en el atrio derecho de nuestro corazón. Ahí, cuando la sangre sin oxígeno vuelve a llegar al atrio derecho, termina la circulación mayor o la circulación sistémica o general del corazón. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, qué bueno. Siempre les pregunto en la prueba dónde termina y dónde comienzan las circulaciones. Así que qué bueno que lo entiendan. Con respecto a esto mismo, ¿cómo se produce esta circulación? Tiene que haber una sincronización entre sístole y diástole auricular ventricular. Como yo les dije en un inicio, el corazón no es capaz de contraerse de forma voluntaria, ¿cierto? Ojalá uno pudiese controlar la contracción de nuestro corazón, ¿bien? Pero eso no sucede. Es controlado por el sistema nervioso autónomo, y para que pueda ser controlado, tiene que existir un sistema de conducción eléctrica, es decir, que un sistema que pueda traspasar el impulso eléctrico del corazón a todas sus cavidades, y de esa manera pueda tener una sincronización, un ritmo adecuado de entre sístole y diástole, y pueda cumplir con su función, ¿ya? De impulsar la sangre hacia los pulmones y de bombear la sangre hacia todos los tejidos. ¿Bien? Este sistema de conducción eléctrica está comandado por dos partes, o está dividido en dos partes. Por un lado, por el nodo sinusal, o el nodo de Kett y Flack, ¿ya? Y por otra parte, por el segmento auriculoventricular, o por el haz de His. ¿Ya? Estos son estructuras que se van a encontrar dentro del endocardio de nuestro corazón, y que van a ser capaces de distribuir el impulso nervioso en todas las cavidades de él. El nodo sinusal, que es la primera parte de este sistema de conducción eléctrica, se encuentra justo en la desembocadura de la vena cava superior, y es por donde va a comenzar el impulso nervioso, ¿ya? Es como el que da el paso para que esta señal nerviosa se distribuya hacia el corazón. Lo conocen como el marcapaso anatómico, ¿ya? Y por eso, cuando este nodo empieza a fallar, comienza a descontrolarse la contracción auricular y ventricular, y se desconfigura o se desorganiza la forma en que se contrae el corazón, y, por ejemplo, aparecen las típicas arritmias, ¿ya? Donde el corazón se está contrayendo de forma acelerada, ¿ya? Y es porque este sistema de conducción eléctrica está fallando. ¿Bien? Puede ser una de las razones. Y por eso ahí el médico decide y le pone un marcapaso artificial, para que ese marcapaso le dé la señal correcta y le diga al corazón cuándo debe contraerse, ¿ya? O a qué ritmo debe contraerse. Nodo sinusal, el que vemos ahí, justo donde está la desembocadura de la vena cava superior, ¿ya? Es decir, se encuentra dentro de la aurícula derecha, justo por el costado de la desembocadura de la vena cava superior. De este nodo van a emerger ramas que van a llevar el impulso nervioso hacia el atrio izquierdo y hacia el mismo atrio derecho. Y van a terminar estas ramas en un segundo nodo que se encuentra entre la desembocadura del seno venoso coronario y el inicio del orificio auriculoventricular derecho, ¿ya? Y es el nodo auriculoventricular. ¿Bien? Que es el que vemos ahí, que es un nodo que va a conectar con una rama que se llama haz de His, que es la encargada de llevar este impulso nervioso hacia los ventrículos. Por lo tanto, el haz de His, eso no tiene nada que ver con ustedes, es lo que vemos acá, bien, esta ramita, esa pequeña rama intermedia que se ve ahí,
entre el cruce de aurícula hacia tabique interventricular, y al nivel del tabique interventricular, para que esta señal nerviosa llegue hacia todo el miocardio, se va a distribuir hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, a nivel del tabique se separa en dos el haz de His y se convierte en una rama interventricular derecha y en otra interventricular izquierda. Para terminar en una red de fibras nerviosas, ¿ya? Que se denomina red de Purkinje, ¿ya? O fibras de Purkinje. Bien, repito. Entonces, el sistema de conducción eléctrica tiene dos grandes partes. Una es el nodo sinusal, que es el que comanda la señal eléctrica, y otra es el segmento auriculoventricular o nodo auriculoventricular y el haz de His, ¿ya? Estas dos partes son importantes, primero porque el nodo sinusal es el que comanda la señal eléctrica, o sea, permite que comience el impulso eléctrico, y si falla, esto se descontrola. Y además, el nodo auriculoventricular permite traspasar este impulso eléctrico hacia los ventrículos a través de las de His. Por lo tanto, tiene que haber una conexión entre ambas partes. ¿Bien? El haz de His, como tiene que llegar a todo el miocardio a nivel de los ventrículos, se va a dividir. En el tabique interventricular se divide en rama interventricular derecha e izquierda, y a nivel más distal, hacia el miocardio propiamente tal de los ventrículos, se va a dividir en pequeñas fibras o en una red fibrosa que se denomina fibras de Purkinje o red de Purkinje. ¿Bien? Eso con respecto al corazón, chiquillos. ¿Dudas? Si yo me devuelvo aquí. Aquí está la arteria aorta, y si se fija en su origen, que es al mismo nivel donde está esta válvula, salen dos arterias, una por el lado derecho y otra por el lado izquierdo. Aquí se ven completas. A nivel de donde yo les estaba mostrando, están cortadas, por eso se ven como dos orificios, ¿sí? Y esas son las arterias coronarias, ¿ya? Salen de ahí, salen justo del origen de la arteria aorta, ¿ya? Porque van a irrigar al propio corazón. Son estas de acá, estas de acá. Que las vamos a ver cuando comencemos a ver arterias, es decir, mañana. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Ya, chiquillos, a ver. Mañana la primera parte de la clase va a ser para saldar dudas de osteología, si es que hay. ¿Ya? Y si no, vamos a continuar con la materia que corresponde avanzar un poquito con las arterias. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? En el chat no sé qué dicen. La prueba va a ser asincrónica, que fue lo que me dijeron ustedes, por lo tanto va a ser el día del miércoles, va a quedar activa de la próxima semana. Ah, la de corazón. Cuando termine de pasar arterias y venas. Yo creo que en 2 semanas más. Yo creo que esta semana termino, avanzo con arteria, la próxima semana estaría terminando angiología. Y haríamos la prueba. ¿Ya? Y la prueba de corazón me estaban preguntando, ¿cierto? Porque la prueba de osteo es la próxima semana, a partir del miércoles, tienen hasta el viernes. Y el práctico el viernes, en el horario de cátedra. Nos quedan 2 pruebas teóricas y un práctico. O sea, 2 prácticos, porque no hemos hecho el de osteología. El último práctico va a ser de sistemas. Y ahí estoy pensando qué sistemas pasarle. Creo que voy a pasarles neuro después de angio.
¿Ya? Estoy pensando ahí qué sistema es más importante para ustedes, porque está claro que no voy a poder pasarles todo, porque en un mes no alcanzo, en agosto no alcanzo a pasar todo. ¿Ya? Pero al menos los sistemas más importantes para ustedes. Profe, a qué hora se va a cerrar el horario el viernes para dar la prueba? Hoy no me acuerdo a qué hora les dije. Pero no sé, me da igual. Propónganme ustedes un horario. Creo que se los dije antes del práctico, o cuando fuera el término del práctico, a las 4:20 parece. Porque tenemos el práctico el viernes. Sí, el práctico en el horario de las 2:45, ¿no, profe? Sí, de las 2:45. La prueba se puede cerrar a las 4:20. No hay problema. Ah, ya. ¿Ya? La prueba sería, esta materia sería la semana del 3 de agosto. Tengo que verlo, María José, tengo que verlo. Ya, pero no tengo las fechas, voy a programar las fechas nuevamente. Ya eso voy a planificar porque con el tema de los recesos nosotros nos hemos atrasado. ¿Ya? Pero eso. ¿Ya, chiquillos? Les voy a planificar nuevamente ¿Ustedes van a tomar el segundo receso en agosto? No, profe, tomamos el que tomamos y ya no tomamos más. Ah, ya, genial. Entonces seguimos de largo con ustedes. Ya, voy a planificarme con respecto a eso y les digo más o menos las posibles fechas de prueba, ya para que ustedes también se vayan planificando. Ya, chicos, eso sería por hoy. Nos vemos mañana a las 3. Sí, por favor, a las 3 me acomoda más a mí que a las 2:40. Son 15 minutos, pero igual 15 minutos que sirven. ¿Ya? Eso. Ya, profe. Que estén bien. Hasta mañana. Ya, profe.